¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá respondiendo comentarios y preguntas que, como siempre digo, sin nombres, porque en realidad lo que importa es el contenido. Las preguntas, bueno, está bueno responderlas públicamente, además también les escribo, obviamente, pero está bueno porque a veces hay otras personas que pueden tener las mismas dudas. Y respecto a los comentarios, bueno, porque a veces hay errores garrafales que hay que refutarlos, ¿sí? Y muchos están basados en mitos, ¿no? Y justamente lo que les quería comentar es que este canal de Escuela Bolera tiene un objetivo, que es desmontar muchos mitos y cosas que se han transmitido en forma oral, por razones equívocas y que no tienen ningún fundamento académico. Ustedes saben que en mi carrera universitaria, tanto de grado como de posgrado, me he dedicado a la investigación, ¿sí? Es decir, la investigación se basa en el conocimiento de una metodología. Hay una metodología para poder investigar que no es esa, entre comillas, investigación intuitiva que, bueno, puede hacer cualquier persona googleando en internet o leyendo libros, que está muy bien para sí mismo. Pero a veces, al no tener ese conocimiento metodológico académico, asocian muchas cosas y crean mitos, ¿no? Asociando cuestiones que justamente el asociar sean nombres o cosas que le parecen que son parecidas o que quizás porque encuentran algo similar en una danza con otra o en un traje o lo que sea, y empiezan a especular que a lo mejor tiene que ver esto con esto y lo empiezan a relacionar como así en efecto dominó. Y eso no es académico. Lo académico apunta a una verdad, a la búsqueda de la verdad, pero en una forma en la que nos despegamos tanto de los sesgos como de estos errores que podemos llegar a cometer, porque la mente humana es especulativa, ¿no? La asociación de términos que hace la mente humana y que justamente eso no nos lleva a la verdad, sino que nos aleja cada día más. ¿Y por qué es importante tener un conocimiento fundamentado de la escuela bolera? Porque influye en la interpretación. Recordemos que la escuela bolera son danzas escénicas de otro siglo, ¿sí? Entonces, cuando las llevamos al escenario, estaría bueno que el público pudiera retrotraerse a ese momento o tener una experiencia como la del siglo XIX, ¿sí? Entonces, eso depende de la interpretación nuestra, de cómo lo bailamos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa interpretación? No solo con la buena técnica, sino también con el conocimiento, que nuestra mente conozca la verdad fundamentada, ¿sí? Dicho esto, y por esto voy a comentar este comentario, es decir, voy a refutar este comentario que quizás está puesto con muy buena intención, por supuesto, no digo que no, pero hay un error muy común, ¿sí? El comentario comienza diciendo: el origen del baile de panaderos como baile popular es gaditano. A ver, cuando estamos hablando de escuela bolera, que en este caso estábamos hablando de los panaderos de la flamenca, que era un número, como repito, que formaba parte de una pantomima costumbrista que recreaba el barrio de Santa María de Cádiz, ¿sí? Lo repito por las dudas. Cuando estamos hablando de escuela bolera, estamos hablando de composiciones clásicas en lo que se refiere a lo musical, realizada por un músico profesional clásico, y una coreografía realizada por un profesional de la danza también clásica, ¿sí? ¿Cómo trabajan los profesionales clásicos?
cuando llevan su creación a la escena. Ellos se inspiran muchas veces en melodías populares, en danzas populares o en bailes populares, pero no significa, no podemos decir nunca que esa creación clásica, porque todo lo clásico es creación, ¿sí? Que esa creación clásica tiene origen en una danza popular. No hay origen, el único origen de una creación clásica, de cualquier composición clásica, es la misma mente del compositor, que se inspira en algo popular. Y muchas veces, tanto en la música como en la coreografía, hay un cruce de distintas melodías populares, muchas veces de una misma zona y muchas veces de distintas zonas, ¿no? Pero bueno, en este caso era de esta zona gaditana. Y en lo coreográfico también, ¿sí? Se inspiran en esos movimientos, mudanzas y pasos también populares, pero que están, por decirlo de alguna manera, clarificados, es decir, limpios. Es un cambio de estética, ¿sí? Es la estética clásica, tanto auditiva como visual. No es un origen, es una creación, ¿sí? Entonces, cuando esto justamente es una de las cosas que yo quiero desmontar, es empezar a decir, como decían muchos profesionales de la danza clásica en otras épocas, claro, porque no tenían información, la información que manejamos hoy en día, las nuevas generaciones y las que me precedan van a manejar muchísima información más, sobre todo porque hoy en día el bailarín o el profesional de la danza tiene otra carrera universitaria, ¿no? Son épocas distintas. Entonces, en esta época, al tener ya una carrera universitaria, la teoría se aborda de otra forma, ¿sí? Entonces, bueno, ya el conocimiento es más preciso, más cercano a la verdad. ¿Por qué? Porque lo despojamos de todas aquellas cosas que no puedan probarse, ni fundamentarse, ni haya algo explícito que diga que es exactamente así. Nos tenemos que liberar de las especulaciones. Y justamente esto de hablar de origen, ¿sí? El origen, este término origen, remite a una teoría evolucionista como algo que fue evolucionando, no. Acá no hay evolución de lo folclórico a lo bolero, no es una evolución, ¿sí? Lo bolero está dentro del ámbito clásico, tanto en lo musical como en lo coreográfico y lo interpretativo, y algo romántico. Pero no es un origen, no es una evolución de nada, ¿sí? Mientras que lo folclórico está en lo folclórico, ¿sí? Hay solamente una inspiración. Por ejemplo, cuando decimos la mazurca de Chopin, no tiene un origen en una determinada mazurca. Es una mazurca de Chopin, inventada por Chopin, creada, perdón, por Chopin, en la mente de Chopin. En todo caso, el origen es la mente de Chopin. Que se pudo haber inspirado, sí, porque hay una rítmica que corresponde a la mazurca, o quizás él creó una melodía y la adaptó a una rítmica de mazurca y por eso le puso mazurca, no lo sabemos. Pero eso es especulación, señores. Cuando ustedes dicen el origen del baile de los panaderos, porque en un lugar, en un pueblo sevillano que se llama Alcalá de Guadalajara, que antes se llamaba Alcalá de los Panaderos, estamos especulando mucho acá, ¿sí? En ningún momento el maestro Pérez, que fue el compositor de esta obra que se llama La Flamenca del barrio Santa María, en ningún momento él dijo que era una imitación o una evolución del baile panadero de Alcalá de Guadalajara. No dijo eso, ¿sí? Lo único que tenemos nosotros es la pieza musical, que se llame Panaderos y que tiene un movimiento coreográfico que justamente se llama Panaderos, ese movimiento coreográfico del leitmotiv musical, que es lo único que está explícito, ¿sí? Para que podamos, digamos, decir la verdad de las cosas,
y que digamos las cosas con fundamento, lo único explícito es eso, ¿sí? Que hay un movimiento del leitmotiv coreográfico, que justamente ese movimiento se llama Panaderos, y a la danza se la llamó Panaderos. Lo que sí hay es una investigación de la música, ¿sí? En su forma íntegra, tanto lo que es su estructura, sus cadencias, hay una investigación que remite justamente a las alegrías de Cádiz, o a lo que conocemos hoy como alegrías de Cádiz, porque esta persona estaba preocupada por este tema de decirle alegrías de Cádiz, que en realidad antes era juguetillos, pero se lo conoce como alegrías de Cádiz, ¿sí? Es lo que hoy conocemos como alegrías de Cádiz, ¿sí? Que puede tener pasos de los panaderos, ok, pero musicalmente, ¿sí? Se ha encontrado que tiene cadencias de las alegrías de Cádiz. Y no es raro, porque justamente estaba representando esa obra al barrio de Santa María de Cádiz. Entonces, lo veo más, si vos me preguntas a mí, tiene más relación con Cádiz que con Alcalá de Guadalajara, por más que haya habido una danza en Alcalá de Guadalajara que se llamara Panaderos, ¿sí? Que a lo mejor tenía el mismo paso que en esta danza, es posible, pero se entiende que estás especulando cuando decís el origen. No hay origen, es una composición clásica, ¿sí? Y ya está. Y otra de las cosas que quería comentar, que a veces, que algo muy poco académico también, es no focalizar lo que se está hablando, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de los panaderos de la flamenca, yo sé que a mucha gente le gusta demostrar todo lo que leyó, eso está fantástico. Eso en una charla, en una tertulia, ¿sí? Tomando un té con masitas, está divino, la pasamos bárbaro, chicos. Pero cuando estamos hablando de desde un lugar académico, no podemos irnos por las ramas, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdemos el foco, y perder el foco implica perder la búsqueda, perderse en esa búsqueda de la verdad, de lo que en realidad queremos conocer, ¿sí? Entonces, una de los consejos que se dan a la hora de abordar una investigación es justamente la focalización, no el irse por las ramas y de una cosa sacar otra y después hablar de la ópera francesa y después de la ópera italiana y después de las compañías de la pretemporada en Cádiz y después hablar de las seguidillas sevillanas y después, no. Esas asociaciones no forman parte de una investigación académica, ¿sí? Están plagadas de sesgos asociativos, ¿no? Asociar cosas que la mente empieza a asociar y se le ocurre algo que se acordaba de otra cosa. No, eso no es académico, ¿sí? Y finalmente, en el comentario dice, en cuanto al zapateado, no se refiere sino al de María Cristina, etcétera. No, zapateado. En ningún momento se menciona zapateado de María Cristina, ¿sí? No se menciona. Y como bien dije, las que sí aparecen es esos números de la obra aparecen en distintas recopilaciones y transcripciones, ¿sí? Porque después los números se van separando de la obra original. Entonces empiezan a interpretar en forma independiente. Al interpretarse de forma independiente, por ejemplo, un músico hace transcripciones de un número de una obra, un número de otra obra y un número de otra obra. Por ejemplo, en una misma recopilación de partituras te ponen el Olé de la Curra, las bodas de Luis Alonso y la Jota de El Barberillo de Lavapiés. Y pertenecen a distintas obras, ¿se entiende? Como documentación es esta sucesión de números de la obra, ¿sí? Y no dice zapateado de María Cristina,
Dice zapateado, nada más. No dice zapateado de María Cristina. Eso lo agregaste vos. ¿Sí? Lo agregaste vos porque suponés, porque es el zapateado que vos conocés, pero no lo podés agregar, porque no lo dice. En ningún momento dice zapateado de María Cristina, pero sí dice Olé Andaluz, sí dice jaleo de gitanos, sí dice panaderos, ¿sí? Pero no dice zapateado de María Cristina, dice solo zapateado. Entonces tenemos que ser precisos en lo que decimos, ¿se entiende? No mencionar palabras de teorías evolucionistas porque en lo clásico no hay evolucionismo, ¿sí? Esto de origen, no hay origen. Y remitirnos a lo que está escrito, ¿sí? No a especulaciones, no podemos hacer especulaciones. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Yo sé que durante muchísimas generaciones no tuvieron las informaciones correctas, que hoy en día se ha avanzado mucho en lo que es metodología y yo creo que las próximas generaciones van a tener no solo muchísima más información, sino que además también van a estar más empapados de lo que es metodología, que muchos profesionales hoy en día de la danza española tienen carreras universitarias de grado y de posgrado, cosas que antes no lo tenían. Entonces ellos transmitían lo que les había dicho el maestro anterior, porque antes se manejaban así, ¿sí? Pero ahora que tenemos más herramientas, que tenemos más estudios, que habemos gente en la danza española, que tenemos estudios, maestrías, licenciaturas y doctorados en ciencias sociales, en ciencias antropológicas, en historia, me parece que ya no podemos seguir repitiendo cosas que nos dijeron o cosas que nos parecen o que asociamos en nuestra mente, ¿sí? Sino que tenemos que tener documentación. Y focalizar, eso es súper importante, no irse por las ramas, chicos. No se vayan por las ramas, porque si no va a ser una charla de tertulia, ¿sí? Y eso no está bueno porque no aporta justamente al objetivo que es desmontar mitos y cosas que después no sirven para mejorar la interpretación de la escuela bolera. Así que bueno, les mando un beso grande y los espero en la clase número 2 del curso Panaderos de la Flamenca.